Hola muchachos, de vuelta otra vez por aquí. Vamos a dar el cuarto tema de esta tercera unidad que corresponde al sistema linfático, linfoide o también referido como tejidos y órganos linfoides. Este sistema está constituido por un conjunto de órganos cuya función principal es defender al organismo frente a agentes potencialmente patógenos. Como estudiamos cuando vimos tejidos hematopoyéticos, vimos en esa oportunidad que la médula ósea, junto con el timo y los tejidos linfoides asociados a la mucosa intestinal, constituían los órganos fundamentales a través de los cuales se formaban las células parenquimatosas del tejido sanguíneo, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. También se formaba la célula parenquimatosa de los órganos y tejidos linfoides. Esa célula parenquimatosa de los sistemas linfáticos, sistema inmunitario, sistema linfoide, como verán que lo nombran diferente en distintos libros de histología, es el linfocito. El linfocito, pues, es una célula común tanto al tejido sanguíneo como que es parte de las células parenquimatosas del tejido sanguíneo de la sangre y es la célula fundamental parenquimatosa por la cual se definen estos tejidos y órganos linfoides. ¿Cómo está constituido el sistema linfático? El sistema linfático está compuesto por un grupo de células, tejidos y órganos, los cuales vigilan las superficies corporales y los compartimientos internos con fluidos y reaccionan frente a la presencia de sustancias potencialmente nocivas. Ellos funcionan en conjunto porque se comunican entre ellos a través del aparato cardiovascular y del sistema de vasos linfáticos. De manera de que este conjunto de estructuras son los que están encargados de vigilar y defender el organismo frente a agentes patógenos o agentes que pueda el organismo reconocer como no propios. ¿Cuáles son estos órganos que forman el sistema linfático o linfoide? Bueno, como ya les anuncié, la célula fundamental es el linfocito. Entonces son todos aquellos órganos donde los linfocitos son células parenquimatosas. Ellos, como ya lo sabemos, están organizados en dos grupos. En los órganos linfoides primarios nos referimos a ellos cuando son los que se encargan de la maduración y la formación de los linfocitos y en este caso también pues la médula ósea interviene en el resto de las células de la sangre. Y los órganos linfoides secundarios, que son aquellos donde los linfocitos sufren una diferenciación antígeno dependiente. Los órganos linfoides primarios son fundamentalmente el lugar donde los linfocitos son educados. ¿Y qué significa que el linfocito sea educado? Significa que se le enseña a que pueda reconocer lo propio de lo no propio. Y cuando esa estructura no es propia, él está capacitado de reaccionar ante él para eliminarlo del organismo. ¿Cuál es la función fundamental del sistema linfoide? Bueno, como ya les mencioné, los linfocitos son educados en los órganos linfoides primarios para reconocer lo propio de lo no propio. Cuando los linfocitos se encuentran, ya sea en los tejidos o en la sangre o en la linfa circulando, ellos están vigilantes a reconocer agentes no propios en condiciones normales. En el momento que un agente extraño ingrese, ellos están en la capacidad de reconocerlo, detectarlo y generar una serie de respuestas para eliminar ese agente que entró. Esas respuestas son de una manera general de dos formas, una respuesta humoral o una respuesta celular, con la particularidad importante que el sistema inmunológico no solamente nos defiende de agentes potencialmente patógenos, sino que una vez que nosotros hemos tenido contacto con cualquiera de estas agentes, llámelo usted bacteria, virus, parásitos, queda siempre memoria inmunológica. Esto quiere decir que una segunda oportunidad que nuestro sistema se vuelva a poner en contacto con el mismo
sustancia o agente extraño, la respuesta será más rápida y eficaz. Nuestro organismo tiene dos formas de hacer la defensa inmunitaria contra los invasores extraños o contra células transformadas. Estas se conocen como inmunidad inespecífica o innata, inmunidad específica o adaptativa. La inmunidad inespecífica es la primera barrera de defensa que se pone, o es una barrera que, como su nombre lo dice, no importa quién sea el que está haciendo el agente que está atacando, contra eso vamos a ir nos vamos a defender. La primera ya la hemos estudiado, son las barreras físicas, son los epitelios que recubren tanto la superficie interna, los epitelios mucosos, o la superficie externa del cuerpo, que es la epidermis. Esos son barreras que impiden el paso de agentes dentro de nuestro organismo. Las defensas químicas, bueno, puede ser como el ácido clorhídrico elaborado por el estómago, que destruye, que tiene la capacidad de destruir agentes. Sustancias neutralizantes, que son varias sustancias secretoras, por ejemplo, el tiocianato en la saliva, lisocimas, interferones, etc. Ellas son sustancias que neutralizan células extrañas. También tenemos la presencia de células fagocíticas que ya las conocemos, como por ejemplo los macrófagos, los neutrófilos, que sabemos que son células que tienen capacidad de englobar sustancias y destruirlas. Y finalmente las llamadas natural killer o células asesinas naturales, que ya estudiaremos en las características de ellas. Con respecto a la inmunidad específica o adaptativa, esta está representada por las respuestas tanto humoral o celular anteriormente señaladas. La respuesta humoral consiste en la producción de unas proteínas que se denominan anticuerpos, que marcan a invasores para que sean posteriormente destruidas por otras células inmunitarias. Y la respuesta celular consiste en la producción de células cuando tú identificas una célula transformada o una célula infectada, por ejemplo, con un agente intracelular obligatorio, como son los virus, para su destrucción se necesitan células asesinas específicas. Esta es una lucha cuerpo a cuerpo, célula para destruirla. En consecuencia, cuando uno tiene el contacto con un agente, una bacteria o cualquier otro agente patógeno, nuestro sistema inmunológico o inmunitario se activa, y eso inicialmente lo que hay es una respuesta inflamatoria inespecífica para destruir un microorganismo o el agente que en ese momento está entrando. Y luego a continuación que nos hemos puesto en contacto con esa agente y lo hemos detectado, destruido, haciendo una respuesta inflamatoria, junto con ella queda al final una respuesta de memoria inmunológica contra ese patógeno que entró. De manera de que en una segunda oportunidad ese agente vuelve a entrar, nuestro sistema ya sabe, conoce cómo puede destruirlo, y la respuesta entonces será mucho más rápida y eficiente. Desde el punto de vista histológico, los órganos o los tejidos linfoides están constituidos por células y un estroma, que es como la sustancia intercelular. Las células fundamentales y parenquimatosas, ya sabemos, son los linfocitos, que, como vamos a estudiar a posterior, se clasifican desde el punto de vista funcional en linfocitos T, linfocitos B y linfocitos natural killer. Las otras células forman parte del sistema de sostén, que no solamente forman como el sostén anatómico de las células, sino que cumplen funciones importantes que tienen que ver con la presentación de antígenos y con la regulación de las respuestas inmunitarias. Estas células son muchísimas: monocitos, macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, células reticulares, células dendríticas foliculares, células de Langerhans y células de epitelio reticulares. Estas células de sostén las vamos a estudiar junto con el resto de los elementos del estroma de cada uno, cuando veamos cada uno de los órganos del sistema linfoide. Desde el punto de vista funcional, los linfocitos, como ya lo señalamos, se clasifican en linfocitos T, linfocitos B y linfocitos asesinos naturales. Estas diferentes células del sistema inmunológico poseen en su superficie, en la membrana, moléculas exclusivas que permiten su identificación.
y ellas se han convenido en llamar con el nombre de cúmulos de diferenciación, clústeres de diferenciación o simplemente sede. Estos clústeres se les ha asignado un número de acuerdo a un sistema internacional y va relacionado mucho con la aparición de estos CD en los procesos de maduración de las células. Ya se pueden poner en evidencias a través de técnicas de inmunistoquímica con anticuerpos monoclonales. ¿Qué utilidad tienen estos cúmulos de diferenciación? Bueno, nos permiten, fíjense que como les pongo aquí, los linfocitos T tienen unos CD particulares positivos en su superficie, los veo, o sea, nos permite reconocer estos linfocitos, porque los linfocitos desde el punto de vista histológico, un extendido con hematoxilina eosina o un extendido con un gran de sangre periférica, todos son iguales y morfológicamente lo son. Pero si yo quiero para identificar estos linfocitos que los he clasificado desde el punto de vista funcional, porque ya veremos que cumplen funciones distintas, los puedo identificar por los tipos de clúster de diferenciación que se pueden ver en la superficie de ellos. De manera que esa es la utilidad fundamental, es que nos permite identificar a los linfocitos y al identificarnos podemos saber entonces el grado de maduración que ese linfocito puede tener. Y desde el punto de vista de la patología clínica, ellos son utilizados para clasificar las leucemias y los linfomas. Vamos a dar algunas características de los linfocitos en general y luego hablaremos de cada uno de los órganos en particular. Con respecto a los linfocitos T, vemos que se diferencian en el timo, representan el 60-80% de los linfocitos circulantes, son células de vida larga. Ellos son relacionados con inmunidad mediada por células. Cuando un linfocito se considera inmunocompetente, entre las características que tiene es la presencia en su membrana de un receptor que se le denomina TCR. Los linfocitos T en general son CD2 positivo, 3, 5 y 7. Existen dos CD que identifican subgrupos de linfocitos y son los linfocitos T que son CD4 positivos que se llaman linfocitos cooperadores y los linfocitos T que son CD8 positivos que se llaman citotóxicos. Estos cooperadores son a su vez subclasificados de acuerdo a citocinas que son ellos capaces de elaborar o de secretar. Cuando ellos secretan citocinas del tipo de la interleucina 2, interferón y factor de necrosis tumoral, se denominan células helper 1 o ayudadoras 1 y ellas vamos a ver, como lo estudiaremos más adelante, que intervienen o colaboran en la inmunidad mediada por células. Cuando los linfocitos elaboran interleucina 4, 5, 10 y 13, esas células se llaman ayudadoras 2 o helper 2 y como veremos más adelante, ellas colaboran con la inmunidad humoral. Los linfocitos que son CD8 positivos se les llama citotóxicos y ellos se encargan o intervienen en la destrucción de células que están infectadas por virus o células transformadas por cáncer o lo que uno dice que están células infectadas por microorganismos que son intracelulares obligatorios para poder infectar una célula. Luego tenemos los linfocitos T reguladores o supresores. Este grupo de linfocitos son un grupo que no tienen un fenotipo plena igual, son diferentes fenotipos, pero que tienen la particularidad de que ellos, al ser reguladores, lo que hacen es suprimir funcionalmente una respuesta inmunitaria. En líneas generales, lo que hacen es influenciar la actividad de otras células del sistema inmunitario, controlando la función que ellas tienen. Finalmente tenemos los linfocitos T gamma delta, que se caracterizan porque este receptor de superficie, el TCR, es diferente. Los TCR suelen ser con unas proteínas alfa y beta y estos TCR están puestos por glicoproteínas gamma y delta. Ellos viajan y se colocan en los tejidos y una vez que llegan a los tejidos no recirculan entre la sangre y los órganos linfoides. Se quedan ahí y representan la primera línea de defensa inmunológica. Entonces tenemos que los linfocitos T pueden ser entonces de 4 tipos, CD4, CD8 reguladores y los linfocitos T gamma delta. Los linfocitos B
como su nombre lo dice, son linfocitos que maduran en los órganos Bursa equivalentes, que en el hombre son la médula ósea y el tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal. Representan el 20 al 30% de los linfocitos circulantes, tienen una vida útil de variable. Ellos están asociados a la respuesta humoral, es decir, mediadas por anticuerpos, son CD9, 19 y 20 positivo y tienen en su membrana el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 que les permite actuar como células presentadoras de antígeno. Tienen, al igual que los linfocitos T, receptores de membrana que se les llaman BCR y que son en los linfocitos inmaduros es una inmunoglobulina M y en los maduros una inmunoglobulina G. Finalmente, los linfocitos natural killer o asesinos naturales están relacionados con la inmunidad inespecífica, es decir, la inmunidad innata, representan el 5 al 10% de los linfocitos circulantes. Estos linfocitos están programados genéticamente para reconocer células transformadas. Ellos actúan o destruyen su célula diana de la igual manera como lo hacen los CD8 positivos o linfocitos T citotóxicos. Se reconocen por los CD16A, 56 y 94, los cuales son positivos, y ellos tienen en su superficie un receptor que se llama receptor de citotoxicidad natural, el cual es a través del cual puede ser activada o inhibida esta célula natural killer. Bueno, en resumen, definimos los órganos o tejidos linfoides, los clasificamos en órganos primarios y secundarios, hablamos un poco de qué tipos de células hay, parenquimatosas y de sostén, dimos algunas características de los linfocitos T, B y natural killer, nombramos las características de la inmunidad específica e inespecífica, nombramos las respuestas que podían ser en la inmunidad específica, que podía ser humoral o celular. Vamos a continuar nuestras clases hablando de los órganos que forman este sistema linfoide. Y una vez que hayamos conversado de cada uno de estos órganos, vamos entonces a hacer una integración de una respuesta inmunológica. Iniciaremos entonces con el timo. Nuestra próxima clase hablaremos de las características histológicas del timo.